Bienvenidos, soy Clara Cerrada, periodista en elconstitucional.es y hoy vamos a tratar las últimas informaciones que están saliendo sobre los frentes judiciales que están señalando tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, y lo vamos a hacer de la mano y acompañados de Pablo de Palacio, abogado, criminólogo y colaborador en múltiples programas de televisión. Bienvenido, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a empezar por el caso Kitchen, ¿no? La causa que investiga el presunto espionaje al que fuera el tesorero del Partido Popular, a Luis Bárcenas. Y es que ayer declararon como testigos tanto Mariano Rajoy como María Dolores de Cospedal y, bueno, ambos negaron absolutamente todas las preguntas de la acusación, incluso los señalamientos que se les ha ido haciendo. No obstante, lo que realmente fue el foco mediático fue la actitud de la magistrada. Nosotros desde el periódico contactamos con fuentes jurídicas que literalmente nos dijeron: no se está permitiendo celebrar la prueba testifical con las garantías que exige la ley de enjuiciamiento criminal. Sobre este aspecto te quería preguntar a ti un poco tu opinión de si es un procedimiento, la actitud que abordó la magistrada en la dirección del juicio es un procedimiento habitual y no hay nada más que destacar. Y para que también nos expliques un poco qué tipo de garantías se exige en esta ley. Pues a ver, para empezar por esta última cuestión que me planteas, las garantías que exige la ley es que las partes, en principio, puedan desarrollar lo que son las acusaciones, las pruebas de cargo, es decir, las pruebas en las que sustentan la acusación que han formulado, y las defensas, la prueba de descargo, es decir, las pruebas en las que fundamentan la inocencia de sus clientes. Claro, hay muchas veces que nos encontramos que cuando ha sido admitida una determinada prueba, como fue este caso, ayer pues estaban admitidas las pruebas testificales, fueron a testificar estos testigos y en el momento de desarrollarse la testifical, la jueza fue muy incisiva, muy cortante en cuanto a algunas de las cuestiones que se planteaban. Eso desde un punto estrictamente procesal, es decir, del proceso, la ordenación del proceso, puede tener una cierta lógica desde el punto de vista que la jueza es quien debe dirigir y debe decir si es o no es pertinente las preguntas que se formulan. Pero cuando eso se lleva a unas máximas consecuencias, es decir, no se realiza, digamos, de una manera lógica y coherente con el proceso, sino que a veces, pues, lo que hace es que se impide a la acusación o a la defensa formular preguntas que están relacionadas con lo que es objeto o de acusación o de defensa, lo que sucede es que hay una merma de las garantías del proceso, porque una prueba que había sido admitida, un testigo que está en la sala y un interrogatorio se está celebrando, al final pues queda totalmente desdibujado por esas limitaciones que en muchas ocasiones establecen los jueces y los magistrados. Por lo tanto, es una cuestión que sí que nos encontramos muchas veces, va mucho también con el perfil de cada uno de los magistrados. Hay algunos que permiten explayarse mucho más que otros, pero en este caso concreto no es una cuestión de explayarse, es una cuestión de que directamente hubieron muchas cuestiones que ni tan siquiera se permitieron preguntar y que a mi entender sí que tenían relación con lo que eran los hechos objeto de enjuiciamiento. Por lo tanto, eso al final las partes evidentemente lo podrán hacer valer al final del juicio en sus conclusiones y si después hay una sentencia que no sea conforme a sus intereses, pues hacerlo valer en un posible recurso que puedan formular ante la sala de apelaciones. Claro, otra de mis preguntas era quién podría ejercer ese recurso y, como bien has dicho, las partes. Y si realmente se acepta ese recurso, ¿se podría llegar a la nulidad del juicio? Bien, en principio la nulidad del juicio lo que exige es que haya no solo una merma de las garantías procesales, sino una vulneración directa de esas garantías y de algún derecho fundamental. Por lo tanto, ahí entraríamos en un debate dentro de la sala de apelaciones para que esa, digamos, irregularidad que pudieran haber detectado, entender o interpretar si es una irregularidad que tiene una entidad tan gravosa para el procedimiento que debe acarrear la nulidad, o por el contrario, no es de una entidad tan grave, sino que en vez de la nulidad lo único que hacen es que revocan la sentencia y dictan una nueva sentencia. En la práctica, al final, los efectos son los mismos, porque si la sala de apelaciones revoca la sentencia y dicta una nueva, pues al final los efectos van a ser prácticamente iguales y la única diferencia sería que si se aplica la nulidad
la sala de apelaciones no dicta sentencias, sino que volvemos al inicio del procedimiento y vuelve a ser la sala primera de la Audiencia Nacional quien vuelve a dictar una sentencia, y si no se aplica la nulidad, entonces sí que es la sala de apelaciones la que puede decir, oye, no, aquí no hay nulidad, pero es cierto que lo que se ha hecho no es lógico y por lo tanto revoco la sentencia y dicto yo una nueva. Pues entre los temas que han invadido los titulares de prensa también están los dos señalamientos que ha habido hacia Mariano Rajoy, ¿no? Tanto el jefe de Asuntos Internos, Gonzalo Fraga, que dijo que los motes, el asturiano y el Barbas hacían alusión a Mariano Rajoy, y Bárcenas dijo que existían grabaciones en las que se podría corroborar que el expresidente era conocedor de la caja B del partido. Si siguen estos señalamientos a Rajoy, por mucho que él forme parte de los testigos, ¿se podría llegar a imputar al expresidente del Partido Popular? Es complicado, es decir, ahora que se le impute ya en esta causa, no. Lo que tendría que suceder es que se abriera un procedimiento desde cero únicamente contra él en base a estas, digamos, estos señalamientos, ¿no? Pero también aquí hemos de tener en cuenta otra cosa, precisamente unido a las garantías, ¿no?, que hablábamos antes del procedimiento. Cuando un testigo está declarando en calidad de testigo y las cuestiones que dice en calidad de testigo luego son utilizadas para abrir una imputación, en muchas ocasiones eso acarrea la nulidad. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un acusado y un testigo es que el acusado tiene derecho a mentir, mientras que el testigo tiene obligación de decir verdad, y además, si no dice la verdad, puede tener consecuencias penales por un delito de falso testimonio. Por lo tanto, lo que dice un testigo nunca puede ser utilizado luego de forma incriminatoria contra este, igual que lo que dice un acusado en contra de un testigo, en muchas ocasiones no es suficiente porque el acusado en su legítimo derecho de defensa tiene derecho a mentir. Por lo tanto, tendríamos que desgranar, en el caso que acabara sucediendo, si realmente puede pasar y si con la ley en la mano y con las garantías que deben imperar en cualquier procedimiento de esta naturaleza, realmente tiene eso algún tipo de procedibilidad o por el contrario va a quedar archivado. Bueno, pues cambiamos de caso, nos vamos al caso Mascarillas, ¿no?, cuyos acusados son Ábalos, Koldo y Aldama, y están siendo investigados por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia. Pues ayer también vivimos una situación un poco surrealista en el juicio, ¿no?, ya que el jefe de anticorrupción dijo también literalmente: el Ministerio Fiscal, la verdad es que no entiende nada. Esto viene porque la abogada de Koldo García pidió una fase pericial en la que se expusiesen y se investigasen unos audios. Sin embargo, luego quiso impugnar la prueba, porque dijo que esos audios en concreto se estaban investigando en la macrocausa, que es el caso Koldo, ¿no?, que se diferencia del caso Mascarillas, que está en el Supremo. Entonces, aquí, que yo creo que el Ministerio Fiscal verbalizó un poco la sensación que estamos teniendo la ciudadanía sobre el caso Mascarillas de no entender nada. Bajo tu experiencia, ¿tú crees que se está llevando a cabo bien la distinción de qué se investiga en una causa y qué se investiga en otra? Bien, en principio, como no son causas conexas, es decir, no están acumuladas, cada una tiene sus fases y cada una tiene sus escritos de acusación y cada una tiene sus escritos de defensa. Y en esos escritos de acusación y defensa, cada una tiene las pruebas, tanto de cargo de las acusaciones como de descargo de las defensas. Por lo tanto, en principio, no puede haber una confusión entre causas, es decir, no puede utilizar ni defensa ni acusación una prueba que ha solicitado en el caso Mascarillas para el otro caso, ni a la inversa. Por lo tanto, es cierto que desde la sociedad en su conjunto no se acaba de comprender, ¿no? Y el fiscal ayer lo dijo muy claro. ¿Por qué? Porque precisamente esa prueba fue solicitada y esa prueba también ha sido traída a la causa. Y ahora se impugna esa prueba. Entonces, no tiene sentido que quien aporta una prueba luego la impugne. ¿Me explico? Entonces, aquí lo que sucede, y el fiscal un poquito lo que decía era eso, claro, el fiscal empezó a interrogar y automáticamente se le cortó por parte de la defensa diciendo que el objetivo de esa prueba no era el que se estaba interrogando por parte de la acusación. Y ahí podría tener cierta lógica y cierta razón la abogada de Koldo, porque es cierto que quien aporta la prueba es quien tiene, en primer lugar,
el derecho a poderla ejercitar y la otra parte solo puede contradecirla. Por lo tanto, que la otra parte se valiera de una prueba que no había aportado, pues evidentemente eso podría ser una merma de garantías. Pero eso es una cosa. Y una cosa diferente es que intentemos utilizar pruebas de un procedimiento en el otro o del otro en el uno. Eso no tiene ninguna lógica porque lo primero que tendría que pasar para eso es que fueran delitos conexos, que estuvieran acumulados. Y por ahora se están tramitando de forma separada. Por lo tanto, no tiene lógica que en un procedimiento y en el otro intentemos acumularlos. Y eso es un poco lo que el fiscal decía, oye, esta fiscalía no entiende nada y no da crédito, creo que llegó a decir. Sí, sí. En el caso de la adjudicación de los contratos, si realmente se llega a decir que efectivamente se cumplieron irregularidades, ¿podría ser un agravante el que se hayan realizado estas irregularidades durante una emergencia sanitaria? ¿O por el contrario, aminora lo que es el delito por exactamente estar en una pandemia, en una situación excepcional? No, los agravantes y las atenuantes están fijados por ley y son tasados, es decir, en principio ni la agravaría ni la aminoraría. Eso sí que es cierto, y es que el fiscal puede pedir una pena superior, igual que la puede pedir, por ejemplo, las acusaciones populares, y luego el juez tiene la discreción dentro de una horquilla, que es la horquilla que marca el Código Penal de pena, de determinar si ha de aplicar la pena superior o la pena inferior de la horquilla. Pero eso no es un agravante, eso ya viene a ser la discrecionalidad del juez de si aplica una pena menor o una pena mayor. Bueno, y ahora volvemos a otro choque de instituciones en el caso de Begoña Gómez, de la mujer del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, ¿no? Y la última información es que la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa. En este sentido, bueno, y el juez Peinado, en muchas de sus resoluciones y sus últimas decisiones, se muestra como que quiere seguir adelante, ¿no? Y esto ha creado como mucha confrontación. Entonces, ¿quién tiene más peso aquí? ¿El magistrado o la fiscalía? No, evidentemente la última decisión la tiene siempre el magistrado. Es decir, la fiscalía es una parte, en este caso acusación o defensa. En este caso está actuando más como defensa que como acusación porque ha planteado un recurso diciendo, oiga, esto se ha de archivar, aquí no hay delito y aquí hay una confusión por parte del magistrado o del juez Peinado porque entendemos que la relación existente de conyugalidad entre Pedro Sánchez y su esposa no es per se un motivo como para entender que ha podido influir. Y por lo tanto, esa relación no es suficiente para entender que tenga un poder de influir. Pero eso, al final, es un argumento, igual que puede ser un argumento que puede dar cualquier otra parte. Y quien debe acabar decidiendo si sí o si no va a ser la audiencia provincial en este caso. Por lo tanto, la Fiscalía sí que es cierto que es un peso importante porque está solicitando en este caso el archivo, pero la última decisión la va a tener siempre los magistrados de la audiencia. Otra de las cuestiones que han presentado, ¿no?, es que ellos consideran que hay una supuesta instrucción acelerada que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué indicios podría demostrar que una investigación no ha respetado los tiempos o las garantías? Y luego también que nos cuentes desde tu opinión personal si consideras que hay una instrucción acelerada. Bien, para mí no. A ver, una instrucción acelerada sería aquella, por ejemplo, la ley de enjuiciamiento criminal te establece en el artículo 324 que el proceso normal de instrucción puede durar como mucho un año, prorrogable por 6 meses adicionales. Por lo tanto, dentro de ese tiempo, una instrucción acelerada sería que en 2 o 3 meses estuviéramos mandando a juicio. No es el caso. Por lo tanto, a mi entender, no hay una instrucción acelerada. Que por un tema de celeridad del juzgado esté yendo más rápido que otro procedimiento, tal vez sí, pero eso es muy complicado de llegarlo a demostrar. Aquí yo siempre pongo el punto de inflexión en una cuestión, y es que lamentablemente los distintos órganos de gobierno del Poder Judicial, como es el Consejo General del Poder Judicial y en este caso también la Fiscalía, son órganos que están altamente politizados. Por lo tanto, claro, nos encontramos con que, por un lado, el juez Peinado va rápido, nos encontramos con que la Fiscalía está pidiendo el archivo, que a la vez la Fiscalía
su máximo, digamos, jefe, podríamos decirlo así, es el fiscal general del Estado, está elegido por parte del Gobierno y del Consejo de Ministros y, por lo tanto, también puede estar influido por parte del Ejecutivo, y nos encontramos con una situación que es dantesca en ese sentido. Llegar a demostrar ahora que el juez Peinado está yendo muy rápido en esta causa porque pues, ha instruido en un plazo menor al que es habitual, sería lógico si en un mes o en un mes y medio lo tuviéramos, digamos, finiquitado, pero no es el caso. Y luego, por otro lado, que la Fiscalía está pidiendo el archivo tampoco es algo, digamos, raro, ¿no? No es algo que extrañe si tenemos en cuenta también la politización que tiene la Fiscalía y que tiene también el Consejo General del Poder Judicial. Con lo cual, aquí, en esta causa concreta, es evidente que, aunque no se quiera, hay elementos de política que están dentro de la causa, tanto de las partes que forman, digamos, el procedimiento, como de aquellos que están decidiendo si acusan o no acusan, que en este caso es la Fiscalía. Por tanto, ya es una causa que, de entrada, desde el punto de vista estrictamente jurídico, pues bueno, tiene ciertas, no le diré irregularidades, pero sí tiene ciertos matices que no existirían en una causa pues con cualquier persona de la calle. Claro, pues respecto a la politización, ¿no?, que está habiendo, bueno, en los 3 casos que estamos prácticamente tocando, ¿no? El otro día salían miembros del Gobierno criticando la resolución judicial, elegantemente, pero criticando la resolución del juez Peinado. Entonces, en una democracia, estos señalamientos hacia el ejercicio de un juez, ¿qué opinión te crea? ¿Daña la democracia? ¿Daña, por el otro contrario, la esperanza o no esperanza, la confianza que tiene la ciudadanía hacia la justicia? Bien, a mí la opinión en sí me preocupa poco. A mí lo que más me preocupa es que, evidentemente, la Fiscalía esté escogida, el fiscal general del Estado esté escogido por parte del presidente del Gobierno y de su Consejo de Ministros. Con lo cual, una parte que tiene que acusar o defender directamente está pudiendo recibir órdenes del Ejecutivo, y ahí hay una clara vinculación entre Ejecutivo y Judicial. Después, me preocupa que haya un Consejo General del Poder Judicial, un Tribunal Constitucional, que también estén escogidos políticamente, porque al final son instancias que, aún no siendo instancias estrictamente judiciales, sí que tienen un papel fundamental en la justicia. Y, por lo tanto, la opinión en sí no me preocupa de cara a la democracia, pero la politización de estos órganos sí. Yo siempre he dicho que los fiscales, con la función que hacen, que es preservar el interés general, deberían ser escogidos entre ellos. Es decir, el fiscal general del Estado tendría que ser escogido entre fiscales, no por parte del Ejecutivo, porque eso rompe de alguna manera con la necesaria división de poderes que debe existir. Pero es el sistema que tenemos y parece que va para largo. Sí. Peinado también ha solicitado un jurado popular. Entonces, ¿en qué tipo de casos se suele solicitar este tipo de jurado? ¿Y es normal que en este procedimiento se esté solicitando este tipo de jurado? A ver, los delitos que van por la ley del jurado están regulados en la ley del jurado precisamente. Y uno de los delitos por los cuales se está investigando, en este caso a Begoña Gómez, por su condición que le atribuyen de funcionaria, por ser la mujer del presidente y por tener esa influencia, sí que podría entrar dentro de lo que son los estándares que establece la ley del jurado. Otra cosa distinta es que haya una interpretación también análoga o paralela, y es que esto lo tuviera que juzgar directamente un tribunal ordinario. Ahí ya tendrá que ser el juez Peinado lo ha solicitado, no es algo que haya solicitado sin fundamento, tiene un fundamento, pero es cierto que es una cuestión interpretativa. Yo entiendo que tendría que juzgarlo un juzgado normal, pero también entiendo que dentro de la interpretación que hacen de la ley es una interpretación que tiene toda su cabida. Por lo tanto, al final va a ser el jurado quien diga si sí o si no le compete para juzgarlo. Pues muchas gracias, Pablo. Gracias por aportar un poco de luz en este lío judicial, ¿no? Así que gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros.